Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, muy buenos días. Estamos en su programa Reivindicando Derechos. Mi nombre es Elsin Rodríguez y nos acompaña. Hola, soy Norma Bautista. Y el día de hoy les vamos a platicar de un tema bien interesante que es la reparación integral del daño. En esta ocasión somos nosotras las que les vamos a platicar un poco de este tema. No tenemos el día de hoy invitada. Y pues, Norma, te doy el uso de la voz para que empieces a platicarnos de ese tema. Pues muy bien, pues mira, consideramos que este es un tema pues trascendental porque pues de pronto cuando hemos visto esta atención a víctimas, ¿no? Con las diferentes víctimas que atendemos, pues un punto clave es cómo reparamos, ¿no? La afectación de ese daño. Y ya hay reglas que de pronto ya nos han fijado desde el ente internacional, los entes internacionales, y cómo lo hemos ido bajando a nuestro país. Pero te voy a ir dando así como un poco de contextualización de lo que ha pasado en el país. En un primer momento tendríamos que decir que un hecho victimizante puede afectar de distintas maneras a, pues, a aquellos que lo sufren, ¿no? Y además, pues los efectos pueden ser unidimensionales, porque anteriormente considerábamos a la reparación del daño como una afectación simplemente patrimonial, ¿no? Te robaron tu celular, entonces, ¿cómo te repongo ese celular? ¿Cuánto te costaba ese celular? Esto principalmente en materia penal. Teníamos este entendimiento muy limitado de lo que iba la reparación desde este enfoque, ¿no? Porque entonces solo nos quedábamos con una cuestión solo te reparo ese celular con el costo o te doy uno nuevo. Sin embargo, a partir del 2002 hasta el 2011 empezaron a haber diferentes, pues digamos, reformas constitucionales, adicionando a un poco lo que generó todo este cambio de paradigmas en la Ley General de Víctimas. Y ahí entonces empezamos a tener un tratamiento mucho, mucho más amplio y progresista de lo que va a la reparación del daño. Para ya la incorporación en la ley general ya hablábamos de una reparación integral del daño. Entonces, aquí empezamos a ver que la reparación del daño, estábamos hablando sí de la restitución de la cosa que había sido afectada por el delito cuando se podía obtener, porque si estábamos hablando de la vida, pues no hay nada que de pronto pueda reparar esa vida o no es con materialicemos a la persona que ha perdido la vida. Entonces, esto se traduce en la obtención de una indemnización por ese daño material y por el daño moral causado. También incluye pago de tratamientos médicos, tratamientos terapéuticos, psicológicos, el resarcimiento de los daños ocasionados. Sin embargo, antes de estas reformas, la reparación penal simplemente se quedaba como en cómo restituíamos la cosa. Y la parte de la reparación moral, eso se tramitaba en otra vía. Por ejemplo, resulta que, y eso siempre lo ponemos como ejemplo en las clases, ¿no? Si yo atropello al señor que vende tamales en la esquina, entonces a mí solamente me podían sancionar a partir del derecho penal con las lesiones que yo le había ocasionado al señor, tal vez pagándole lo que el producto de esa venta. Pero si el señor de pronto había quedado incapacitado y necesitaba, había dejado de trabajar, no sé, 6 meses, ¿no? Por la lesión que se ocasionó. Entonces, esa parte de lo que él dejó de ganar no me lo podía reclamar en la vía penal, tenía que ser a través de la vía civil y demás, ¿no? Y pues todo eso, pues no estábamos atendiendo el fenómeno delictivo en su justa dimensión. Además que eso tenía que ir de la mano de la comprobación, de la acreditación y demás de esa responsabilidad. Y pues ahí empezaban a ver como, pues estas cuestiones de que no se ligaban de esta forma integral, como decíamos, y no atendíamos de manera amplia todas esas consecuencias del hecho delictivo. Sin embargo, cuando empezamos a tener este tratamiento de los impactos del hecho victimizante en la vida de las personas, entonces sí ya necesitábamos diferenciar entre el daño material y el daño inmaterial.
El daño material se refiere a toda esta pérdida o detrimento que tenemos de los ingresos de la víctima, los gastos que ha tenido que erogar a consecuencia del hecho victimizante, las consecuencias de carácter económico que justamente tengan una relación directa con el hecho victimizante, y todo eso, juntándolo, nos va a fijar una indemnización. Pero acá no solo ya es contemplar la restitución de la cosa obtenida, sino también incluyen otros elementos. Por ejemplo, hay una cuestión que se llama el lucro cesante, que es todas esas pérdidas económicas o ingresos económicos que tú podías haber obtenido si no hubiera ocurrido el hecho victimizante, por ponerte un ejemplo amplio, ¿no? Tú pierdes la vida y entonces el lucro cesante sería de la reparación integral, cuánto Celsi, si hubiera mantenido o siguiera viva, cuánto hubiera percibido en el trabajo que hoy tiene. Y entonces se hace esa cuantificación. También hay una cuestión o otro elemento que es el daño emergente. El daño emergente es la afectación al patrimonio justamente derivado de manera directa o inmediatamente a partir del hecho victimizante. Y esto pues va a incluir incluso los gastos en la búsqueda de la justicia, todo lo que, si tú tienes que estar yendo a la agencia del Ministerio Público cada semana y tú vives en Toluca y resulta que tu carpeta está en la Benito Juárez, todos esos gastos se van cuantificando en la parte de la reparación del daño. Esto por cuando hace al daño material. Y luego tenemos el daño inmaterial. Estos son todas las afectaciones que evidentemente no las podemos tasar, no es como que tengamos un listado que digan, ah, bueno, tiene una afectación psiquiátrica, sí, palomita, entonces se reúnen. No, cada caso particular requerirá un abordaje específico o un análisis específico. Pero en el daño inmaterial estamos contando pues los sufrimientos, las aflicciones causadas a las víctimas, tanto aquí sí ya nos van a importar también las víctimas directas como indirectas, los perjuicios psicológicos, los físicos, el daño moral, la afectación a la honra, el dolor que se ha causado, el sufrimiento, la frustración, el daño al proyecto de vida o incluso puede irse a los extremos de daños colectivos o daños sociales. Y todos estos elementos, pues los traemos o de alguna manera empezaron a abordarse desde los espacios internacionales. Por ejemplo, aquí en nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues empezó a hacer un análisis desde este enfoque integral para reconocer que la violación a un derecho humano y que lo podemos relacionar con la comisión de un hecho delictivo, genera afectaciones en estas dos categorías, ¿no? Como daños materiales o daños inmateriales. Y que desde el carácter inmaterial, pues la Corte se ha pronunciado en generar estas reparaciones desde diferentes esferas: la moral, la psicológica, la física, el proyecto de vida, lo colectivo y lo social, ¿no? Entonces, todo esto que le estamos platicando son estándares que ya se han fijado de una manera colectiva y desde ahí pues se han fijado todos estos parámetros, ¿no? Entonces son de alguna manera los indicadores que deberíamos de retomar para que cuando tengamos un hecho victimizante lo podamos revisar desde un englobe pues general y no nada más quedarnos con el ejemplo que poníamos, ¿no? De, sí, me robó el celular, sí, pero ¿qué tal que el celular te lo había regalado una persona muy importante? Entonces no nada más era el valor económico, sino el valor sentimental, y que cuando a ti te lo robaron fue en un hecho muy violento y entonces eso te dejó secuelas psicológicas y tú ya no puedes salir a la calle. Y entonces todas esas cuestiones son las que tenemos que incorporar a partir de este análisis de la reparación integral del daño, ¿no? Eso es Mm, como a grandes rasgos digamos, como los elementos clave, que vamos a seguir hablando de esto, pero lo que nos puede contextualizar un poco este fenómeno. mm. Y entonces, ¿de dónde surge este tratamiento más amplio sobre la reparación del daño? Bueno, como te decía, esto en algún momento, pues empezamos a tenerlo muy limitado en el ámbito local, pero el abordaje se empezó a dar más en el ámbito internacional. Como te decía, en nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a hacer interpretaciones a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular en su artículo 63.10,
en donde pues hace la mención específica de decir que cuando estamos frente a una violación de una obligación internacional y que esto ha producido un daño, entonces surge el deber de repararlo de manera adecuada y que pues esto recoge de alguna manera, eh, digamos, como el acuerdo internacional en donde pues se han fijado estos principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo, en donde dice sí hay una responsabilidad del Estado. Acuérdense, aquí estamos hablando ahorita de violaciones a derechos humanos. De ahí es donde surge todo este tema. Pero nos dice, bueno, si la violación al derecho humano se dio por una omisión del Estado, sin lugar a dudas surge la responsabilidad de ese mismo Estado de reparar. Y entonces así hay pronunciamientos en esta índole en la Corte Permanente de Justicia, en la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y entonces la comunidad internacional pues ha pues de alguna manera empujado esta reformulación de cómo la reparación del daño pues pasa de esta visión tradicional a hablar de algo más integral, que sí se hable de una compensación económica, pero que también incluya otros elementos que sirvan para precisamente reparar todas esas afectaciones a las víctimas de derechos humanos. Pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Ajá, así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y nos sigues platicando de este tema? Ok. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro corte comercial a este su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la reparación integral del daño. Norma, ¿nos puedes seguir platicando? Sí, 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 claro, claro. Pues en toda esta onda internacional que estamos contando, también hay un instrumento internacional importante que también fija ciertas pautas en relación a la reparación. Estamos hablando de la Resolución de Naciones Unidas del 2005, que habla sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Este es el instrumento, pues clave que nos da cuenta de qué es lo que debemos de tomar en consideración frente a cada caso en específico, qué tipo de apoyos son los que les tenemos que dar a las víctimas a partir de las normas internacionales, que consideremos de manera apropiada cuál es la gravedad de la violación y que todo eso nos va a dar pie a que hagamos el análisis casuístico. No es lo mismo la afectación que vamos a tener por un hecho victimizante en tu propia historia de vida que la que yo tengo, ¿no? Y entonces desde ahí necesitamos hacer todo este abordaje en particular y que de alguna manera obtengamos una reparación plena y efectiva para cada caso, ¿no? Porque tú necesitarás algo en específico, pero tal vez no es lo mismo que yo necesite, aun cuando el mismo sea el mismo hecho victimizante, ¿no? Y entonces desde acá se fijaron elementos de la reparación integral, que es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Esto, lo insisto, lo vienen dentro de este englobe general en este documento. Y como te platicaba, esto de alguna manera está relacionado a violaciones a derechos humanos, pero aquí en nuestro país empezamos ya a jalar esos estándares internacionales para decir, bueno, pero lo podemos aplicar también a las comisiones de hechos delictivos. Y de esta manera, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la interpretación que se hizo de la Ley General de Víctimas, que también en su momento la Ley General incorporó estos estándares internacionales en la legislación, y que eso de alguna manera obligaba al Estado mexicano a entender la reparación integral en esta dimensión global. Y acá, pues lo que empezamos a ver era que teníamos que atender la naturaleza del delito que se tratara, teníamos que compensar, o tenemos más bien que compensar todos los perjuicios, los sufrimientos, las pérdidas que sean, y aquí sí nos ha dicho la Corte,
digo, sí, la Corte de aquí, la Suprema Corte, que todo esto tiene que ser evaluable y que pues tiene que estar esta relación con el hecho victimizante. Entonces, a veces ahí es donde ya yo creo que más adelante podremos hacer un programa en específico de eso, porque aquí la clave es justo cómo haces el enlace de que lo que tú estás necesitando o la reparación que estás buscando tiene una relación directa con el hecho victimizante. Y ahí esas interpretaciones es lo que ha generado pues muchas pues malas interpretaciones, yo diría, ¿no? Sin embargo, bueno, insisto, eso lo podemos dejar para otro momento, pero aquí sí se empezaron a definir los parámetros que deberíamos de tomar en cuenta para hacer el análisis de la reparación del daño a partir de un hecho delictivo. Y entonces la Corte nos dijo, a ver, necesitamos que se cubra de forma expedita, proporcional y justa. Tiene que ser oportuna, tiene que ser plena, integral y efectiva y pues guardar relación con el daño ocasionado a partir del hecho delictivo. Además, también nos dice que debe de tener un efecto reivindicatorio porque pues debe de comprender las afectaciones generadas, ya sea desde un enfoque económico, moral, físico, psicológico, etcétera, ¿no? Cada caso en particular nos va a dar esos elementos. Además, no omite la restitución material de los bienes afectados o en su caso el pago del valor. Entonces, sí seguimos teniendo esta concepción de el daño material, pero no nada más se queda ahí, ¿no? Entonces dice, sí, también puede incluir la restitución material. Y una de las cosas trascendentales que podríamos rescatar de estos elementos, que es la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que otorgue a la víctima o al ofendido del delito. Porque si no ocurre así, entonces no estamos satisfaciendo la reparación del daño. Por ejemplo, seguimos con el caso del robo del celular, ¿no? Si resulta que tu celular era un iPod de la última gama y demás, y que yo que te robé el celular te digo, bueno, pero te doy uno de aquí del Oxxo, ¿no? Te lo compro y pues es un celular. Entonces tú me vas a decir, no, o sea, porque lo que yo tenía no era ese mismo bien. Entonces, en el momento que yo diga, no, no, pero a ver, tú tenías un celular y yo te regreso un celular y aquí está. Entonces, si tú no te das por reparada, si tú no sientes que eso te está cubriendo la afectación, entonces no podemos hablar de una reparación del daño, ¿no? Y bueno, a partir de este análisis, pues empezamos a ver que entonces surge este derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada a partir del daño sufrido. Entonces se liga la obligación con el derecho y pues aquí evidentemente se tiene que concretar con medidas individuales tendientes a qué? Pues a restituir, a indemnizar, a rehabilitar, perdón, a la víctima y pues jalar las medidas de satisfacción que tengan este alcance general y las garantías de no repetición. Entonces, si te fijas, empieza a jalar también los estándares internacionales y pues acá lo que nos dice, pues hay que implementar los procedimientos legales correspondientes y que otra de las cosas que también rescatamos de esto es que nos dice, no es una concesión graciosa, sino es el cumplimiento de una obligación jurídica. No es como, pobrecita Celsin, le robaron su celular, aquí está otro. No, es una afectación que se le generó y se tiene que reparar porque es parte de la obligación que yo tengo por haber afectado ese bien, ¿no? Y entonces, pues lo que te decía, estamos frente a una obligación del Estado derivado de una responsabilidad internacional. Acá otra vez regresamos a derechos humanos y también porque estamos hablando de un derecho fundamental de las víctimas, ¿no? Mm. Y entonces, ¿nos puedes platicar un poco cuáles son estas medidas de reparación integral? Sí, mira, como te decía, se jala un poco de la jurisprudencia interamericana y pues estamos hablando de medidas que buscan de alguna manera en un englobe general, pues hacer desaparecer o mitigar los efectos del daño, ¿no? Entonces, su naturaleza, tanto como su monto, pues va a depender de las consecuencias que deriven de esa afectación, ya sabemos, desde el plano material e inmaterial. Y pues también vamos a considerar las reparaciones a partir de
cómo guardan relación con la vulneración de un derecho humano. Entonces aquí lo podemos ver desde dos dimensiones, como violación a derechos humanos o como comisión delictiva. En algunas cuestiones se trastocan los dos, pero no necesariamente un delito puede configurar una violación a derechos humanos y viceversa, ¿no? Pero bueno, a partir de eso tenemos 5 tipos de medidas que se incorporan en la reparación integral. Vamos a platicar de algunas de ellas hasta el tiempo que nos dé para antes de este corte, ¿no? Tenemos las medidas de restitución. Estas buscan devolver a la víctima a la situación anterior al hecho victimizante en la medida que esto sea posible. Entonces se rige por dos hipótesis generales, la restitución de derechos o la restitución de bienes y propiedades. Entonces acá pues no podemos restituir total o parcialmente. Entonces si no lo podemos hacer de esa manera, pues tenemos que buscar otra medida. Pensemos, por ejemplo, en la libertad. Resulta que yo estaba detenida y a partir de un procedimiento se pudo comprobar que me violentaron mis derechos humanos, que la detención fue arbitraria y demás. Entonces, ¿cómo damos una medida de restitución? Regresándome libertad, ¿no? Entonces, esa sería como un ejemplo, pero hay algunas que no podemos regresar, ¿no? Como la vida, no podemos restituir la vida. Entonces, si no podemos restituirla, tenemos que dar otras medidas. Ahí entonces surgiría, por ejemplo, medidas de rehabilitación. En las medidas de rehabilitación, pues lo que buscan es facilitar a la víctima esta confrontación con los hechos ocurridos y entonces aquí podemos tener atención médica, servicios, asesorías jurídicas, servicios sociales, todo esto para generar un restablecimiento de los derechos y entonces también podemos encontrar ahí programas de educación, capacitaciones laborales, todo lo que tengamos que nos sirva para reintegrar a la víctima a la sociedad y pues deben de atenderse a partir de los casos concretos y de las medidas en específica para que de alguna manera cubran esa necesidad, ¿no? Entonces acá estamos hablando también de cuestiones incluso, por ejemplo, médicas, ¿no? En el ejemplo que te daba de si yo atropellé al señor que vendía tamales, bueno, el señor ya ahí quedó lesionado, a mí también me tocaría, una vez que se acredite que yo he ocasionado el daño, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es, ¿cómo rehabilitamos? Bueno, pues le damos estos apoyos. No sé, en un centro hospitalario, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser como este tipo de elementos que en un englobe general serían, insisto, para hacer frente a la víctima, ayudarle a hacer frente a la víctima de los hechos que se han generado a partir de esta afectación. Pero creo que andamos sobre los tiempos, ¿no? Así es, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos para que nos sigas platicando de estas medidas de reparación? Muy bien, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre la reparación integral del daño y Norma nos estaba platicando sobre las medidas de reparación, ¿verdad, no? Sí. Bueno, también tenemos las medidas de compensación. Estas las que a veces asociamos más con cuestiones económicas. Y no es que a veces se tiene la visión, ¿no? Como generalizada en algunos contextos de decir, bueno, pues es que tú quieres dinero. No, es que es una parte de la medida de reparación integral. Acá sí estamos hablando de un monto económico que se debe de entregar a la víctima, pero a partir del análisis respecto a los perjuicios, a los sufrimientos y a las pérdidas que efectivamente se demostraron que se perdieron a partir del hecho victimizante. Este monto pues se va a cubrir a partir de la reparación del daño en cuanto incluso a integridad física, daños morales, afectaciones al proyecto de vida, daños patrimoniales, el costo de tratamientos médicos, obviamente los gastos comprobables de transportes, ¿no? Los costos de asesores jurídicos. Entonces, al final, sí son gastos que una víctima tiene que sufragar de alguna manera. Entonces, también a partir de la reparación del daño, pues se puede lograr estas compensaciones, regresarte ese dinero que tú gastaste. Y, por ejemplo, te pongo un dato en específico.
cuando estamos haciendo una valoración de la pérdida humana, en materia penal tenemos que echar mano de la ley federal, ¿no? Del trabajo, porque de alguna manera la ley federal del trabajo, eh, pues, no quisiera ponerlo así tan burdo, pero como que valemos de acuerdo a las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces se hace una valoración pues estos elementos, pero por ejemplo en el tema de un feminicidio nos dice que ese valor que hemos sacado como de la persona a partir de esta legislación, pues hay que triplicarlo. Entonces tú podrías decir, bueno, pero entonces en una sentencia de un feminicidio, la reparación del daño se fue muy elevado, ¿no? A millones de pesos. Pues sí, porque no es que estemos comprando la vida de esa persona, pero estamos obteniendo la reparación a través de la compensación desde esta visión, ¿no? Bueno, Y oye, yo tengo una sí, duda. En esta sí, compensación, ¿todos los gastos se les regresan al 100%? O sea, sí, pero recuerda que todo esto lo tenemos que acreditar. Entonces sí hay que llevar nuestros registros, nuestros tickets, todo, facturas y demás, para que en su momento todo eso lo podamos cuantificar. Hay que hacer por lo general, todo esto va de la mano. Así como investigamos el hecho delictivo, también tenemos que llevar nuestro expedientito, por así decirlo, de la reparación del daño. Y entonces todas esas facturas hay que exhibirlas para que en su momento puedas pedir un dictamen en materia de contabilidad y así de, bueno, a ver, ahora sí, cuantifícame todo lo que gasté y eso es lo que te va a servir para hacerlo valer en un juicio para el tema de la reparación del daño o si no, acudir a una comisión de atención a víctimas, igual te van a pedir los mismos elementos para poder hacer esa valoración. y, por ejemplo, ya ves que en algunos casos el Ministerio Público saca, ¿no? Los dictámenes en psicología. Ujú, Y les te dicen, no, necesitas tantas terapias y son... ujú. Pero si la víctima tiene que tomar a fuerza esas terapias en donde el Ministerio Público lo menciona, bueno, en la investigación, o ellas pueden tomar esas terapias por fuera. Pueden tomarlas por fuera, porque al final lo que el dictamen te dice es, sí, Celsin trae afectación y más o menos su afectación, si tiene estas terapias, sale con 10 sesiones, ¿no? Ujú, La sesión en un estándar general en el país está en, por ponerte un ejemplo, en 100 pesos, ¿no? ujú. Entonces se hace la cuantificación de 10 sesiones por 100 pesos, tanta cantidad, ¿no? La reparación del daño sería que te dieran esa cantidad. Donde tú quieras atenderte, sí ya es una cuestión netamente de tu voluntad, porque no necesariamente lo tendrías que hacer en la fiscalía, ¿no? Ujú. Hay unas áreas en específico de las fiscalías, pero no necesariamente tendría que ser ahí. Con que a ti te den el recurso, tú ya podrías buscar las mejores herramientas y a partir de ahí atenderte, ¿no? Entonces, En- sí, también eso podría ser. Entonces, en esa parte te tienes que esperar a que te den pues el dinero, o tú puedes empezar a tomar las terapias y después juntar todo y decir, bueno, pues, ahí están mis 10 sesiones y pues ahora regrésame el dinero que yo utilicé, ¿no? Sí, O, sí, también ajá, podría ser, porque entonces es como una especie de reembolso, pudiera ajá, ser, ¿no? ujú. Justamente que estás acreditando que tú ya lo erogaste y entonces necesitas que te restituyan eso a partir de la compensación. Sí, sí podría ser posible. Ah, va, muchas gracias. Sí. Continúa. Bueno, luego tenemos las medidas de satisfacción. Estas son esquemas que estamos buscando como para dignificar a la víctima, para difundir la memoria histórica de un evento determinado y pueden consistir incluso en la verificación de los hechos, revelaciones públicas de la verdad, búsqueda de personas desaparecidas o de cuerpos o osamentas, declaraciones o decisiones judiciales que justo restablezcan la dignidad de las personas, disculpas públicas, aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, actos que conmemoren el honor, la dignidad o la humanidad de las víctimas. Es decir, tienen una finalidad simbólica en relación a pues esas afectaciones. Por ejemplo, vimos en el caso Campo Algodonero y también en el caso Rosendo Radilla, en el caso de Valentina y de Inés, estos casos internacionales, una parte de la reparación integral fueron estas medidas de satisfacción. En el caso del Campo Algodonero fue poner un memorial. En el caso del señor Rosendo Radilla fue hacer un libro que hablara de su historia de vida, ¿no? Justo
para redignificar en el caso de Valentina y de Inés una disculpa pública del Estado mexicano diciendo, sí, nos equivocamos, no hicimos las cosas bien. Entonces, de alguna manera es regresar esa dignidad a las personas que pues habían sido violentadas, no solamente con el hecho delictivo, sino con las omisiones del Estado. Y finalmente tenemos las medidas de no repetición. Esas medidas son pues estas salvaguardas que se toman para evitar que las víctimas sean objeto de nuevas violaciones a sus derechos y evitar que se sigan cometiendo, ¿no? Pueden incluirse temas como ciertos mecanismos que estén destinados a prevenir, a vigilar o resolver pues conflictos de manera pacífica, ¿no? Conflictos sociales, o puede ser una revisión de leyes, ¿no? Reformas de leyes o de normas u ordenamientos que justamente, pues, si nosotros lo vemos a la luz de esta tipo de reparación, sería, bueno, si ya estamos viendo que este ordenamiento violenta derechos humanos, pues entonces hay que reajustar ese ordenamiento para que de alguna manera no siga generando más afectaciones. Pero estamos hablando de temas también de educación, estamos hablando de procedimientos, no sé, en centros de salud. O sea, aquí sí es el abordaje más amplio. Es si este caso ya se afectó, ya vimos las afectaciones que se dio y por eso vamos a quitar todos esos elementos para que a esta víctima se le repare, pero que no vuelva a haber otras víctimas en el mismo tenor. Básicamente de eso va. Entonces, si te fijas, ya no nada más nos quedamos con el daño material, sino incluimos varios elementos y tenemos hasta 5 medidas para reparar el daño de esta forma integral. Mm. Y entonces, en esta parte, ¿quiénes son los actores del sistema penal que tienen relación justo con esta reparación del daño integral? Bueno, en la materia penal tendríamos al Ministerio Público, que es la autoridad correspondiente, que es la que va a solicitar la reparación del daño de oficio, y es de oficio, porque de pronto es, bueno, se le olvidó mencionar, no, es que cuando se dice que es de oficio es que es su obligación sí o sí, la tiene que solicitar, está obligado a solicitarlo, y pues en su caso la condena en lo relativo a la reparación del daño es lo que debe de manifestar ante el juez cuando llega a esas instancias. También la víctima puede solicitarlo, la víctima o su representante, en este caso el asesor jurídico, puede solicitarlo, pero también algo bien importante en estos elementos y que fuimos de alguna manera incorporando en la ley general y que lo jalamos también de lo estándar internacional, es que la víctima se puede inconformar sobre la determinación de la reparación del daño ante el órgano jurisdiccional. En este ejemplo que te daba, ¿no? Del robo de tu celular. Entonces decir, no, a ver, yo no estoy de acuerdo, yo tenía un celular de esta naturaleza y Norma me quiere regresar un celular que compró en el Oxxo que nada tiene que ver, no estoy de acuerdo. Entonces tú tienes el derecho como víctima de inconformarte, obviamente hay que llegar ciertos elementos, pero inconformarte de esa reparación que se me está pretendiendo dar, ¿no? Y luego tenemos la parte del juez. Acá el juez tampoco puede obviar resolver en relación a la reparación del daño. Imagínate que ya nos vamos a la parte de la individualización de la pena y si dice, sí, Norma por el robo del celular de Celsin le corresponde 5 años de prisión. Ajá, y la reparación. Entonces tiene que mencionar qué va a pasar con la reparación. Entonces se fija por el juez según el daño y los prejuicios que se quieren reparar. También hay que tomar en consideración los medios de prueba, las pruebas que se obtuvieron durante el procedimiento y pues el juez, teniendo en cuenta todos estos elementos, es el que en su conjunto pues puede determinar y si no hay ciertos elementos pues hay reglitas que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice que pues no puede exceder los plazos para los pagos, no puede exceder de un año y pues en algunos contextos que haya una garantía de que sí se va a pagar pues todo esto que se ha mandatado como parte de la sanción, tiene sanción y viene de la mano la reparación. Luego tenemos al agresor. El agresor pues es el que está obligado a reparar porque es el que generó la afectación y es a partir de todos estos postulados que estamos platicando, pues es la obligación que se le da a partir de que sea considerado como responsable. Y aquí entra otro elemento bien interesante, Celsin, porque de pronto ¿y qué pasa si Norma en esta sanción
pues no tiene dinero para pagar, ¿no? O sea, pues sí está bien, voy a pagar los 5 años que me quedan, pero es que es el SIN, yo no te puedo pagar el celular que te robé. ¿Qué hacemos, no? Entonces, de alguna manera, en ciertos contextos, el Estado puede entrar de manera subsidiaria cuando el agresor no puede cubrir esa afectación. O imaginemos que no tenemos agresor, ¿no? Y pues ni modo que la víctima se quede sin una reparación. Entonces, mediante un procedimiento especializado, podemos obtener que el Estado cumpla con esa obligación, en el caso de sí tener el agresor de manera subsidiaria, en el caso que no, pues hacerse cargo de esa afectación y cubrir los montos de la reparación desde este enfoque integral. Y entonces, en esta reparación del integral del daño, ¿cuáles son las características que debe de tener? Pues como platicábamos y que lo ha retomado la Suprema Corte, pues que sea integral con todos estos componentes que platicamos, que sea adecuada, porque es lo que vas a necesitar tú para sentirte como, pues sí, cubierta de esa afectación, que sea diferenciada porque no va a ser lo mismo la afectación que tú tienes con la que yo tenga a partir de un hecho victimizante, que sea transformadora. Este es otro de los elementos bien importantes. Es decir, estamos buscando, hay cosas que no te voy a poder regresar, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de hacer frente a ese hecho victimizante ayudándote de diferentes maneras. Entonces, de alguna manera sí se busca que con la reparación integral salgas de la situación de vulnerabilidad que sería la calidad de víctima, ¿no? Y por eso a veces muchas víctimas dicen, no me digas víctima, dime sobreviviente, ¿no? Porque de alguna forma buscamos esa forma transformadora. Pero también estamos buscando que sea efectiva, que sí sirva, ¿no? Que sea oportuna, que sea plena y que uno de los elementos clave que mencionábamos es que sea proporcional entre el daño o el menoscabo sufrido y la violación al derecho humano. En el ejemplo del robo del celular, resulta que más bien lo que yo te robé fue un celular que compraste en el Oxxo. Y que cuando hablemos de la reparación me digas, no, si yo tenía el iPhone más avanzado y acabado y entonces yo quiero que me repares. No, a ver, si tú no tenías ese celular, no te puedo dar uno más allá, ¿no? Entonces, sí tiene que ser proporcional la afectación con el tipo de reparación. Y pues acá, como te decía, sí hay que acreditar y comprobar cada uno de los extremos que queremos hacer valer a partir de la reparación. Mm, Y dentro de estas reparaciones, porque pues son muchas, ¿no? Hay una, ¿no? En específico que se llama reparación colectiva. ¿Cuál es esta? Ajá, es que fíjate que ahí te contaba que ahorita que estamos hablando de los hechos delictivos, pues de pronto decimos, bueno, un hecho delictivo solo afectó a Celsi, pero puede haber hechos delictivos que afecten a toda una comunidad. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de derechos que los titulares son grupos de personas o comunidades o incluso organizaciones sociales que han sido afectadas por violaciones a derechos humanos o comisiones delictivas y que pues ahí el daño se da de una forma, por así decirlo, más masiva. Entonces aquí sí podemos hablar de una restitución de derechos a partir de generar una reconstrucción, por ejemplo, del tejido social, de lo cultural, toda esta visión colectiva que reconozca pues esta capacidad institucional pues de garantizar el goce y la protección y la promoción de los derechos de estas comunidades o de estos grupos o de estos pueblos. Entonces es reconocer que como colectividad eres un ente y que ha salido afectado. Entonces acá este tipo de medidas están enfocadas a reconocer y dignificar a los sujetos que forman parte de este colectivo y que han sido afectados. Que podemos hablar de una reconstrucción del proyecto de vida colectivo, de este tejido social y cultural. Se puede hablar de una recuperación psicosocial de las poblaciones o de los grupos afectados, o también incluso hablar de promoción en temas de reconciliación y protección y promoción de derechos en estas comunidades. Entonces, sí, el abordaje es un tanto diferente, pero aquí sí estamos reconociendo que el hecho victimizante no solamente afecta de una forma individual, sino que podemos generar afectaciones en un plano colectivo. Pensemos, por ejemplo, en estos casos de extracción, ¿no? De recursos naturales en Mm, comunidades. Más o menos por ahí va esa visión y cómo podemos reparar desde ese enfoque. mm. Y nos platicabas en un caso, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio, que pues no podemos, ¿no? No se puede regresar a la mujer que perdió la vida o que asesinaron.
Entonces, y todos esos, las víctimas indirectas, pues tienen que hacer como todo pues traslados, ¿no? El ir a la fiscalía, el ir a terapias, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, todos estos son gastos y también lo comentábamos, ¿no? Hace un rato, que sí es necesario que vayan a las fiscalías a tomar estas terapias o que ellas por aparte pueden tomarlo. Todo esto se calcula, ¿no? Entonces, ujú, o todo esto se suma. ¿Cómo, ujú, cómo entonces se calcula esta indemnización que se le tiene que dar a la víctima? ujú. Pues mira, si tomamos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, nos puede servir como referencia en la Ley General de Víctimas de esta entidad. Acá nos dice que hay que tomar en consideración la pretensión de la víctima, o sea, lo que la víctima quiere, Ujú, las pruebas que se aporten y también los argumentos de las partes. Pero también la Suprema Corte ha fijado ciertos criterios, ¿no? Cuando estamos hablando de indemnizaciones. Y entonces nos dice que para el cálculo hay que tomar en cuenta, primero, pues este principio de la reparación integral del daño, pero también hay que tomar en consideración el tema de la individualización de la condena sobre las particularidades del caso. Que esto que te decía no es lo mismo que a ti te hayan afectado que a mí me hayan afectado, aun cuando estemos viviendo el mismo hecho delictivo. Y entonces desde ahí nos dice que hay que tomar en cuenta pues la extensión de los daños causados y su naturaleza desde un enfoque físico, mental o psicoemocional. También hay que tomar en cuenta la posibilidad de la rehabilitación, la pérdida, otro elemento sería la pérdida de oportunidades, como sería el empleo, la educación o prestaciones sociales, los daños materiales, que sería esto que platicabas, los ingresos o el lucro cesante, los daños inmateriales, que ya era lo que platicábamos, todas estas afectaciones que se pueden generar. También nos dice que hay que tomar en consideración los gastos de asistencia jurídica o de expertos o de medicamentos o de servicios médicos, psicológicos, sociales, que eso entra más como en esto que platicábamos, como las especies de reembolsos, ¿no? ujú, También hay que tomar en consideración el nivel o grado de responsabilidad de las partes, porque también pensemos, ¿no? ¿Qué tal que en el hecho delictivo, en la comisión delictiva, pues yo, o en la violación a derechos humanos, pues resulta que yo tuve una participación pequeñita, ¿no? Entonces, si nos vamos a repartir cómo vamos a pagar la reparación del daño, pues también hay que tomar en consideración esos elementos, ¿no? El grado de responsabilidad. También nos habla de, hay que tomar en consideración la situación económica de las partes y pues sin lugar a dudas, cada caso particular nos va a dar más elementos en específico que hay que considerar. Entonces, no nada más quedarnos con la idea de un englobe general y una tasa. De hecho, a un ámbito internacional se ha dicho y también ha reconocido la Suprema Corte en el país que no podemos tener como una especie de tabulador, ujú. porque cada caso es particular y entonces a partir de ese análisis individualizado sabríamos qué tipo de reparaciones son las que van a generar la efectividad y los elementos que platicábamos, que sea transformadora, que sea integral y todo eso, en el caso específico. Entonces, por eso tal vez tu reparación no va a ser la misma que la mía. Muy Ujú. bien, me parece bien. Pero estamos sobre los tiempos. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte comercial? Y pues ya nada más vamos finalizando nuestra plática. Muy bien, Muy pues bien. vamos al corte y volvemos. Reparaciones con perspectiva de género. Julie Guillerot, en su texto Reparaciones con perspectiva de género, dentro de su consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que pensar en reparaciones en clave de género requiere responder las siguientes preguntas desde la perspectiva de género. ¿Cuál fue el daño? ¿Por qué ha sido cometido? ¿Quién lo cometió? ¿Contra quién se cometió? ¿Cuál fue su impacto específico y diferenciado? ¿Cuál fue su impacto primario y secundario? Entre otras. También reconoce que no es posible lograr una reparación si no se ha garantizado el derecho a la verdad. En su englobe de verdad jurídica y o histórica, esto obliga a entender que la exclusión de género preexistente a las violaciones de derechos humanos se agrava durante y después de tales violaciones, gracias a la discriminación, las situaciones de desigualdad, las relaciones jerárquicas y la inequidad étnica, social y de género, lo que afecta la vida de mujeres y hombres de manera diferenciada a partir de los roles asumidos por cada grupo.
De igual manera, la evaluación y análisis de la reparación del daño desde este enfoque debe considerar los tipos de violaciones a los derechos humanos sufridos, los eventuales efectos secundarios de dichas violaciones, así como los eventuales impactos en las relaciones de la víctima con su entorno, exámenes expansivos que consideran a la víctima directa como a las indirectas, análisis contextuales para poder medir apropiadamente los daños, efectos o impactos, además de verificar cómo la violación reprodujo y exacerbó o no patrones de exclusión, discriminación, racismo y dominación, e incorporar un estudio interseccional. Un abordaje con estas dimensiones no solo es un aliciente para las víctimas, sino también puede generar garantías de no repetición para hacer frente a las desigualdades estructurales de género y consolidar sociedades democráticas incluyentes. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la reparación del daño integral. Y, oye, Nor, ¿las reparaciones enriquecen a las víctimas? Qué pregunta tan interesante, porque, ¿sabes? Esa es una visión generalizada que a veces se tiene de decir, pues está pidiendo tanto dinero. No, a ver, no hay que olvidar algo. La reparación es un derecho que tienen las víctimas a consecuencia de sufrir el hecho victimizante, es decir, la vulneración. Y además, las afectaciones no nada más se dan en un plano como de alguna manera no dimensional, ¿no? A lo que voy es, siempre cuando se vulnera un derecho, se afectan muchos otros derechos. Entonces, un hecho delictivo o una violación a un derecho humano sí tiene que ver con una inacción de un ente o una omisión de un ente, ya sea un particular o el Estado, y que eso debe de responder, ¿no? Es decir, si yo ya cometí una omisión o una inacción, tengo que responder porque eso generó afectaciones. Entonces, si bien es cierto, hay algunas cifras en la reparación que no siempre son económicas, ¿no? O hay medidas que no solo son económicas y que atienden a estos casos en específico, pues sí son de alguna forma casuísticas. Entonces, se emiten, sí, con el fin pues atender esta necesidad, pero no están buscando un enriquecimiento, porque esto, como te decía, está sujeto a que también las partes prueben que esos gastos que se erogaron, pues se tengan que, o que sí se cubrieron y que por eso es necesario que no lo compensen. Entonces, estamos hablando de derechos y obligaciones que surgen, pero que también se habla de que las víctimas tienen que actuar de buena fe, ¿no? Eh, si bien es cierto, podemos hablar de una afectación, pues tampoco se vale, ¿no? De alguna manera, por así decirlo, que es lo que se reconoce esto en particular en la Ley General de Víctimas, que pues esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del celular. Sí, pero si tú sabías que tu celular no era un iPhone, pues entonces primero no me lo vas a poder acreditar, pero tu buena fe tiene que implicar en que no, pues tú habías comprado tu celular en el Oxxo, entonces tampoco se vale como querer enriquecerte, ¿no? Pero tener la creencia de que todas las víctimas están buscando eso, eso sí es un error. Y sí hay que tomar en consideración que la regla para la reparación del daño es que tiene que estar relacionado sin lugar a dudas con el hecho victimizante. O sea, el hecho victimizante generó afectaciones y esa es el enlace, ¿no? ¿Cuáles son esas afectaciones a partir del hecho? Pues entonces tú ya empiezas a narrar. Entonces empiezas a hablar de una atención pormenorizada a partir de esa naturaleza y de esa extensión del daño causado y de alguna manera eso es lo que nos va a ayudar a generar pues el abordaje general y pues darnos cuenta que no se trata ni de un enriquecimiento ni de generar ganancias a la víctima, sino de buscar ese resarcimiento adecuado a partir del hecho victimizante o lo que generó el hecho victimizante. Y entonces, en estas reparaciones o en estas indemnizaciones, ¿hay topes o límites que se tengan para la reparación? No, como te decía, no podemos fijar como un catálogo, ni fijar mínimos ni máximos, porque entonces primero estaríamos perdiendo el carácter progresista y garantista que se habla en relación a la reparación del daño. Y además porque generaríamos limitaciones. Como platicábamos, como la afectación igual no es la misma en un hecho victimizante que se ocurra en tu caso y en el mío, si decimos, bueno, entonces vamos a medir la afectación a partir del daño que se le ocasionó a Celsin, entonces a mí tal vez no me va a encuadrar. Además, la Suprema Corte ya ha referido que en todo caso, para garantizar las indemnizaciones que no sean excesivas,
pues la autoridad debe de tener esta o aplicar esta facultad para determinarla con base a los principios de la reparación integral y esta parte de la forma individualizada, es decir, el caso en particular. Y a partir de ahí, pues tenemos una indemnización que va a ser justa, pero que va a estar encaminada precisamente a generar este equilibrio de alguna manera en relación a las afectaciones que se han generado y que pues de alguna forma cubramos estos estándares. Entonces, no podemos tener tal cual una tasación porque cada caso particular implicará un abordaje específico. ¿Y cómo sabemos entonces hasta dónde se causó este daño o este hecho victimizante? Bueno, ahí es lo que te decía que ha generado pues como unas fricciones un poco, ¿no? Porque pues como tenemos que hacer ese análisis individualizado en cada caso para analizar cuáles son las afectaciones del hecho victimizante, pues ya la Suprema Corte también nos ha dado ciertos indicadores, ¿no? ¿Cómo hacemos ese abordaje? Entonces ha dicho, el hecho lesivo o el hecho victimizante, pues puede tener un impacto multidimensional incluyendo los temas del sufrimiento a la víctima, así como toda esa cadena de impactos negativas desatadas por el hecho. Yo creo que es aquí donde de pronto algunas autoridades se confunden, ¿no? Porque es, ajá, sí, pero ¿cómo eso estaba relacionado? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Tú estabas buscando justicia por el robo de tu celular, ibas a ir a la agencia del Ministerio Público y en el camino, como vienes distraída porque ese celular era muy importante para ti, ahí venía la información de tu trabajo, contraseñas y demás, tú vienes muy abrumada por todo eso y resulta que no te das cuenta y te atropella, ¿no? Y entonces resulta que cuando tú vas a reclamar, ¿no? Ahora estas, no sé, atenciones médicas que necesitan, te dicen, no, pero eso no tiene que ver con el hecho victimizante. A ver, no, si haces un análisis pormenorizado, podríamos buscar esos enlaces de cómo esta cadena de impactos negativos sí está relacionada con el hecho victimizante. Yo de pronto puedo entender que sí, en un estado pues es difícil tener los recursos, ¿no? Para atender a todas las víctimas. Pero es que de entrada no debería de haber víctimas, ¿no? Si implementaras bien tus mecanismos de seguridad y demás, pues no deberías de tener víctimas, o a lo mejor tus víctimas deberían de ser reducidas. Entonces, lo que no puedes hacer es cerrarle la puerta a la reparación si no haces un abordaje directo de cómo, pues, todas esas afectaciones que está teniendo una víctima tienen o no relación con el hecho victimizante principal. También nos ha dicho que en casos de violaciones a derechos humanos debe entenderse a partir del principio constitucional de la indivisibilidad de derechos. Pues justamente cuando estamos analizando la magnitud del hecho victimizante, pues debe de revisarse a partir de la gravedad no nada más a partir de la gravedad del hecho, sino a partir también del impacto que pudo tener a partir de otros derechos, ¿no? Entonces, no nada más quedarnos con un solo derecho, sino cómo afectó a muchos más. Además, también tenemos que hacer el análisis de la ubicación de todas esas consecuencias del hecho victimizante, ¿no? Cómo afectaron. Y finalmente, pues la valoración de medidas que son implementadas para realizarse desde este enfoque simultáneo, en donde se busque la atención de cada caso a partir y tomando en consideración cada uno de los derechos victimizantes. Es decir, no nada más es atender la afectación de ese derecho básico que se vio afectado, ¿no? Como en el caso del ejemplo que hemos estado poniendo, el patrimonio. Sí, pero no nada más fue la afectación del patrimonio, sino le pegó en muchos otros derechos y entonces simultáneamente hay que hacer el análisis de todas esas afectaciones. Y, por ejemplo, si hay una comisión de un hecho delictivo, pero no se logra identificar al agresor, ¿se puede tener una reparación del daño? Sí, sí se puede. Esto también nos lo ha respondido la Suprema Corte y nos dice que, pues pensemos que el Ministerio Público no ejerció la acción penal, es decir, no llegamos a un juzgado o tenemos algunas, pues entes que sí fueron de alguna manera pues no sé, investigados, pero no llegamos a una sentencia y demás, o no hemos podido identificar a los agresores, entonces sí se actualiza una compensación. Acá, pues hay que hacer un procedimiento específico a partir de la Ley General de Víctimas. Hay que retomar lo que dice el artículo 67 en su inciso A
en donde nos dice que cuando tenemos este tipo de casos, pues sí se puede obtener un procedimiento de reparación integral, en particular ante las comisiones de atención a víctimas. Ahí primero hay que acceder al registro, hay que reunir ciertos requisitos, pero es posible que de alguna manera se reconozca que la persona cuando no hemos, pensémoslo en cuestiones de impunidad, ¿no? No hemos podido obtener una sanción porque no pudimos identificar al responsable o porque no se ejercitó la acción penal, entonces ni modo que yo me quede con los brazos cruzados y decir, bueno, pues gracias, ¿no? Sí, ya me cometieron un hecho delictivo, ya soy víctima de una violación a derechos humanos, pues pues, qué pena me da, pero pues así me quedo, ¿no? No, entonces hay que iniciar ese procedimiento porque se reconoce que estamos en un estado de defensión y que de alguna manera necesitamos ese tipo de atenciones de manera subsidiaria, entra el Estado de manera subsidiaria, pero sí hay que seguir un procedimiento ante las comisiones de atención a víctima y seguir ese procedimiento, se hace una valoración y cuando se considera procedente, pues sí se puede obtener esa compensación a través de esas vías. Entonces no nos quedamos sin nada, por así decirlo, y incluye esta parte, pues hacer el análisis integral de cada caso para obtener este tipo de atención del Estado. Y, por ejemplo, si ya tenemos un agresor y ya tiene una sentencia, entonces va a pasar, no sé, un ejemplo, lo que decías, ¿no? 5 años dentro de prisión y eso. ¿Cómo se va a hacer la reparación del daño? Si él tiene que indemnizar a la víctima, ¿cómo lo va a hacer si él está dentro? O sea, ¿sí me entiendo? ¿Sí me Sí, sí, explico? sí, sí. Ajá, o Sí, sea, pues como es parte de la sanción, porque él fue considerado responsable, él tiene que buscar los recursos para lograr la reparación. Salvo el caso que te decía, ¿no? Que digan, no, pero es que no tengo nada, o sea, de verdad es que no tengo forma. Bueno, se hace este procedimiento y se puede obtener la reparación subsidiaria. Pero de entrada, en el momento en que tú cometes un hecho delictivo y que se te ha considerado responsable, la reparación no es como que sea parte de la sanción, sino más bien es la consecuencia de la sanción, que es reparar el daño. Y entonces estás obligado sí o sí a cubrirla. Salvo en los casos extremos, podría entrar el Estado de manera subsidiaria. y es en ese lapso, ¿no? De un año, o sea, no puede pasarse de ese año. Ah, no, ahí es en cuanto a si tienes un tema de cuestiones económicas, Ujú. entonces ahí sí tienes el año. Pero si tú lo pactas con la víctima y la víctima está de acuerdo, se pueden hacer como los ajustes necesarios. Ah, Siempre y cuando si estés de verdad comprometido a que vas a reparar el daño, porque insisto, es la consecuencia de la sanción que se te ha dado porque sí afectaste. ya, muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo, se Y nos terminó el programa, pero fue un tema bastante interesante, está muy, muy concreto. Si tienen alguna duda o algún tema de que quieran pues que nosotros expongamos, pues pueden hacérnoslo llegar. Y pues nada, muchas gracias Norma por respondernos nuestras preguntas. no, pues de qué, y pues ya saben, ¿no? Ahí está, este tema da para mucho, hay muchos elementos, pero nosotros tratamos de concretizarlo para que tengamos los elementos generales y pues ojalá les ayude y pues de nueva cuenta pues le decimos ahí duditas, nos escriben y sin problema aclaramos. Y pues no nos queda más que despedirnos, Elsie. Sí, nos vemos la siguiente semana aquí en su programa Reivindicando Derechos. Muy bien, bye bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.